quiero iniciar preguntando qué decisiones ustedes tomaron el día de hoy. Decisiones simples que tuvieron que tomar el día de hoy. ¿Qué preparar de almuerzo? Exactamente, ¿cierto? Levantarnos es una decisión, ¿verdad? Entonces, estaba analizando que desde que nacemos estamos destinados a tomar decisiones, ¿verdad? Aunque muy chiquitos no tenemos la capacidad de tomar decisiones y por eso tenemos unos padres que toman decisiones por nosotros, como por ejemplo nuestro nombre. Hay gente a la que no le gusta el nombre, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos si así nos pusieron nuestros padres? Entonces hay decisiones que desde pequeños debemos tomar. Entonces entramos a una edad que es la adolescencia, juventud, en donde tenemos que tomar decisiones que ya son más importantes para el futuro de nuestra vida, ¿verdad? Resulta que por lo general tendemos a tomar decisiones erróneas, porque somos humanos, ¿verdad? Y como humanos fallamos, erramos y tomamos decisiones que probablemente no sean las correctas. Y hay decisiones, como le estaba diciendo antes, cotidianas, que aunque son importantes, no definen tanto nuestro futuro como otras, ¿verdad? Una de estas es, ¿qué ropa me pongo? Nos vestimos para venir y llegamos a la casa y nos cambiamos, nos ponemos otra y ya, no pasó nada más, ¿verdad? Otra, por ejemplo, yo he escuchado que a los adolescentes no les gusta casi bañarse. ¿Cierto que sí? Yo he escuchado harto que no les gusta bañarse. Y no es algo, y no es algo trascendental, y pues que nos podemos bañar un día sí, al otro no, aunque no se debe, ¿verdad? Pero no es algo que vaya a marcar nuestro futuro, ¿verdad? Pero hay otras que sí son muy trascendentales, como por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿Verdad? Estamos en una sociedad donde el estudio es muy importante y el estudio va a marcar de pronto a lo que nos vamos a dedicar toda la vida. Entonces, es una decisión muy importante porque de esto depende que seamos felices en lo que vamos a realizar toda la vida. Otra decisión, aunque no parezca muy trascendental, es ¿qué como? Porque aunque ahorita es algo cotidiano y comemos por comer y porque necesitamos, en un futuro sí es algo trascendental porque lo que como ahora va a determinar mi salud en el futuro, ¿verdad? Y otro ejemplo de decisiones trascendentales es con quién me voy a casar, con quién voy a pasar el resto de mis días, ¿verdad? Porque son decisiones que van a marcar el resto de nuestras vidas. Y vemos que muchas personas se han equivocado en la toma de sus decisiones, por eso actualmente vemos muchos matrimonios frustrados, destruidos, muchas personas que son tristes porque no pueden poder estudiar o cumplir algunos sueños o metas que tienen por X o Y motivos, ¿verdad? El día de ayer me salió un podcast y me puse a escucharlo y la chica contaba su historia y ella contaba que a sus 16 años, por un problema que tuvo con la mamá, se fue de la casa y entonces como no tenía dónde llegar, empezó a ir de casa en casa en las amigas de su colegio, hasta que llegó donde una de las amigas y esta amiga venía de padres drogadictos, entonces no tenía padres presentes, entonces permanecían solas y en el aburrimiento, sin saber qué hacer, lo que hicieron fue seguir el ejemplo de los padres de la amiga. Entonces entraron en el mundo de la drogadicción. Pero más allá de esto, ella contaba que después, como iban aumentando en la dosis que tomaban, entonces que ellas empezaron a robar para poder comprar esa sustancia que necesitaba ya su cuerpo. Y entonces ella misma ahí dice que esa decisión que tomó, aunque estaba joven, fue una decisión muy equivocada, porque esa decisión más adelante le trajo, ella misma decía, que le trajo desgracia y ruina a su vida, porque a partir de allí su decisión tuvo unos resultados muy negativos, muchas consecuencias exactamente negativas. Y aunque actualmente ella se pudo reivindicar y todo esto, pues ella sigue con las secuelas del robo y de la drogadicción, ¿verdad?
Y es que esas son las decisiones que las personas en el mundo toman, ¿verdad? O que quizás en algún momento nosotros hemos tomado decisiones muy equivocadas. Pero por eso debemos agradecer que somos hijos de Dios y tenemos un Dios que lo perdona todo, ¿verdad? Un Dios que tiene la capacidad de ayudarnos a iniciar de cero, ¿verdad? Él perdona nuestros pecados y Él nos ayuda a seguir adelante. Resulta que las personas del mundo no tienen a quién recurrir, pero nosotros tenemos un Dios que está en todo momento con nosotros y que con su gran amor y misericordia decide llenarnos de su presencia, ¿verdad? Y aunque no lo merecemos, el Señor llena nuestras vidas con su amor, con su bondad, su misericordia y nos llena de perdón, ¿verdad? Si como humanos tomamos decisiones, vamos a terminar mal, porque en nuestra propia humanidad fallamos, nos equivocamos y perdemos. Pero si como hombres espirituales, personas de Dios, vamos a Él, tendremos decisiones bien tomadas y un futuro asegurado. Porque ¿quién mejor para Dios a quién recurrir, verdad? La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. El Señor nos conoce aún antes de formarnos. Entonces el Señor sabe nuestro futuro, nuestra historia, y por eso es que debemos tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Porque si tenemos una buena relación con Dios, Él nos va a guiar en todas las decisiones que tomemos en nuestra vida. Estaba viendo historias de la Biblia y hay muchos casos de personas que tomaron buenas decisiones y otros que no tan buenas, ¿verdad? Y hoy quiero hablar sobre algunas de las personas que tomaron buenas decisiones y entre esas está Job, que decidió seguir firme en su convicción aun cuando las cosas no iban bien. A pesar de que Job lo perdió todo, él perdió su riqueza, su esposa, sus hijos, su salud. Job lo perdió todo, ¿verdad? Y yo creo que en una situación de esa, pues para nosotros sería algo complejo. Pero Job decidió permanecer en el Señor y seguir confiando en el Dios que le había provisto todo y estuvo para él en todo momento, ¿verdad? Otra historia que quiero resaltar es sobre el versículo que leímos inicialmente, que es Filipenses 2:6, que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces aquí vemos un Dios que tomó una decisión, ¿verdad? Y aunque no lo merecíamos y aunque no debía ser así, Él decidió, ¿verdad? Él decidió venir a este mundo a morir por nosotros para salvarnos, a salvarte a ti y a salvarme a mí, ¿verdad? Y el Señor sabía todo lo que iba a pasar y también Él sabe que nosotros como humanos le fallamos y somos ingratos, deshonestos con Él y todo eso, pero aún así el Señor con gran amor decidió venir por nosotros y salvarnos, que yo creo que ha sido la decisión más importante que se ha tomado, porque nos incluyó a todos, ¿verdad? Y también quiero hablarles en específico sobre José. Yo creo que la mayoría conocemos la historia de José, ¿verdad? José era un joven que soñaba y Dios permitía que él pudiera interpretar sus sueños, ¿verdad? Él era el menor de 11 hermanos y dice la Biblia que él era el preferido de su padre, que incluso su padre le tejió una túnica de colores. Por esa preferencia, sus hermanos tuvieron envidia hacia él, ¿verdad? Y fue lanzado a una cisterna y primero fue vendido a los madianitas y ellos lo vendieron a Potifar, el oficial de Faraón. Entonces a partir de allí José tiene como una historia sin rumbo, ¿verdad? Incierta. ¿Qué va a pasar con la vida de José? ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde me llevan? ¿A dónde estoy? Pero entonces ahí es donde José debe tomar decisiones en su vida y que van a marcar su rumbo. Una de estas, que pienso yo que fue la decisión más importante que tomó José, fue seguir creyendo en el Dios que tenía. Porque nos dice la Biblia en Génesis 39:21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Jehová estuvo todo el tiempo con José y yo también sé que José estuvo pegado de Dios, ¿verdad? Otra de las decisiones importantes de José fue huir de la esposa de Potifar, que fue una decisión súper importante, ¿verdad? Porque imagínense, entonces él obedeció al Señor y el Señor por eso, por esas decisiones que José tomó, el Señor le recompensó. Por eso vemos que José se volvió gobernador y él pudo ayudar en la escasez que tuvo Egipto y pudo ayudar a salvar el pueblo, ¿verdad? José puso su vida en manos de Jehová y Dios lo honró y lo bendijo. Por eso él tomó el rumbo de la vida de José. Pero a diferencia de José vemos el ejemplo de David, quien a pesar de que tuvo muchos aciertos, también tuvo muchos errores, ¿verdad? Y hay una parte en específico de David que me llamó la atención y fue la historia de David con Betsabé, que David se dejó llevar por la codicia y tomó a la mujer de otro, ¿verdad? Entonces fue una mala decisión porque estaban en tiempo de guerra, los hombres se fueron a la guerra, pero David se quedó en su palacio y desde allí vio a una mujer bañándose y decidió mandarla a llamar. Desde ahí empiezan las malas decisiones que tomó David. A partir de ahí se van una serie de resultados, la mujer queda embarazada y entonces David, sin saber qué hacer, manda a llamar a su esposo para que esté con ella, como quien dice, para que el bebé sea, sí, de él supuestamente, pero él decide no estar con ella y entonces David lo que hizo fue enviarlo otra vez a la guerra, pero al frente. Incluso la Biblia dice que pidió que el ejército de él como que se apartara y lo dejara solo para que él muriera. Y entonces David, creyendo que hasta ahí iba todo, la tomó a ella como mujer. Pero ¿qué pasa? Nos dice 2 Samuel 12:11, vamos a leerlo. Del 11 al 14 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces vemos que el Señor, aunque perdonó a David, tuvo consecuencias, ¿verdad? Y una de estas fue que el hijo que David esperaba con Betsabé falleció, y esto a David le dio muy duro. Pero entonces ahí vemos las consecuencias de malas decisiones. Por esto debemos tener a Dios en cuenta en todas nuestras decisiones, porque Él sabe qué es lo que es mejor para nosotros y tenemos un Dios que siempre busca nuestro bienestar. Amén. Tener una buena relación con Dios nos garantiza el éxito de nuestra vida. Nosotros nos encargamos de servir, honrar y agradar al Señor y Él se encarga de lo demás. Amén. Entonces, en base a esto, quiero hacerle una pregunta para que la analice usted mismo. Y es, ¿realmente estás tomando en cuenta a Dios en la toma de tus decisiones? Porque si es así, súper bien. Gracias a Dios por eso y hay que mantenernos firmes en esa convicción que tenemos, ¿verdad? Pero si no es así, yo creo que es momento de replantearnos cómo estamos llevando nuestra vida y cómo estamos tomando las decisiones que tenemos. Porque aunque ahorita de pronto lo vemos muy superficial las decisiones, en un futuro es donde vamos a ver las consecuencias de los actos que tenemos ahora. Y tenemos un Dios supremamente hermoso que nos presta su ayuda y su guía, ¿verdad? Y entonces podemos contar con Él en todo y nuestras decisiones van a ser acertadas siempre y cuando contemos con Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén.